Saludos, estimado participante. Bienvenido al tercer encuentro asíncrono de automatización. El día de hoy hablaremos de SCADA y del LabVIEW. ¿Qué es SCADA? Recordemos que en los niveles de automatización industrial que vimos en la clase pasada, SCADA se encuentra en el nivel de supervisión, donde los datos del proceso se supervisan y se almacenan en base de datos. La unidad anterior, que correspondía a los PLC, hablábamos de los niveles de control. Para poder hablar del SCADA, tenemos que hablar del control que se ejecuta mediante la computadora personal, los PC. Las tareas automatizadas de control y visualización se pueden realizar con sistemas de control basados en PC utilizando tarjetas de expansión o de adquisición de datos. Entre sus ventajas tenemos el procesamiento de datos, la visualización y el trabajo en red. Y entre sus desventajas tenemos el tiempo real, la seguridad y la robustez. Se suelen utilizar junto con los PLC a más alto nivel, realizando tareas de monitorización y control. Y dentro de estos controles, mediante computadora, tenemos los sistemas SCADA. SCADA proviene de las siglas en inglés que corresponden al castellano adquisición de datos y supervisión de control. Es una aplicación de software de control de producción que se comunica con los dispositivos de campo y controla el proceso de forma automática desde la pantalla de un ordenador. Le había dicho que era un sistema de control basado en PC. Proporciona información de proceso a diversos usuarios, a los operadores, supervisores de control de calidad, la supervisión, al mantenimiento, entre otros. Los sistemas de interfaz entre usuario y planta basados en paneles de control están repletos de indicadores luminosos, instrumentos de medidas y pulsadores, y están siendo sustituidos por sistemas digitales que implementan el panel sobre la pantalla de un ordenador. El control directo lo realizan los controladores autónomos digitales y o autómatas programables o PLC, y están conectados a un ordenador que realiza las funciones de diálogo con el operador, transmitiendo la información, control de producción, utilizando el SCADA. Aquí tenemos un esquema básico de un sistema de adquisición, supervisión y control. De este lado podemos observar los dispositivos de campo, que serían los sensores y los actuadores. Entre los actuadores pueden haber desde motores, servomotores, etcétera, etcétera, lámparas, y toda serie de dispositivos que ustedes consideren sean necesarios para actuar, las válvulas, las motobombas, todo controlado previamente, ¿verdad? A través de un dispositivo especial, ¿verdad? Y esto que tenemos aquí, que es el adaptador convertidor, lo que hace es el sensor, que tiene un voltaje normalmente, una corriente, un nivel de impedancia, ¿verdad? Lo adapta y lo envía a un proceso digital que se comunica con un almacenamiento de datos y que y que muestra los resultados de los sensores a través de un panel de visualización o de lo que está ocurriendo en el proceso mediante un panel de visualización. A través de un panel de control operario, está la interfaz de usuario, puede hacer que el proceso digital realice una actividad, así como también puede ocurrir que el proceso digital esté programado para actuar, para hacer que los actuadores realicen una tarea en específica. Ahora bien, cada actuador tiene un sistema, tiene se llama unos niveles de tensión, unos niveles de corriente a los que puede responder. Y para eso se necesita pues un adaptador convertidor. Eh, Pudiera ser que el sensor es analógico y hay que convertir la señal a digital para poderle llegar al sensor digital. Puede ser que el actuador necesite una tensión mucho más elevada que la del proceso digital. El proceso digital normalmente es de 0 a 5 voltios, de 0 a 12 voltios.
mientras que el actual pues, pudiera usar inclusive hasta 120 voltios AC. Esto estoy hablando de voltaje DC. Muy bien, esto es en gran escala lo que es el esquema básico de un sistema de adquisición, supervisión y control por cada. ¿Cuáles son las funciones principales de una escala? Primero, la adquisición de datos para recoger, procesar y almacenar la información recibida. Otra palabra es medir, ¿sí? Medir, que es recoger, procesar, chequear, comparar, verificar si están cumpliendo entre ciertos límites y guardar esa información en, por supuesto, la unidad de almacenamiento de datos. ¿Ok? La supervisión es para observar desde el monitor la evolución de la variable de control. Nos regresamos. Sería para el panel de visualización. Esta sería la supervisión. Y el control para modificar la evolución del proceso cuando sobre los reguladores atómicos básicos, signas, alarmas, menú, etcétera, o directamente sobre el proceso mediante salidas conectadas. ¿Sí? Controlamos los actuadores a través de un panel de control, que serían reguladores básicos. Las funciones específicas de una escala serían la transmisión, la base de datos, la presentación y la explotación. La transmisión, obviamente, de información con dispositivos de campo y otros PC. La base de datos es la gestión de datos con bajos tiempos de acceso. Se suele utilizar OBP o DBC. La presentación es la representación gráfica de datos del operador o mediante interfaz humano-máquina, HMI. La explotación, la explotación de los datos adquiridos para gestión de calidad. La explotación de los datos adquiridos para gestión de calidad, control estadístico, gestión de producción y gestión administrativa y financiera. Aquí tenemos un ejemplito de una interfaz de operario de una escala. Y es lo que usted ve, el operario ve, ¿verdad? En el panel de visualización. Allí se ve un tanque que tiene un agitador y que se va llenando. Se podría ser el tanque uno. Ajá, podría ser el tanque uno. Se va llenando, vamos a ver si el nivel sube. Iba subiendo el nivel. Ah, pero ambos niveles suben, los de estos dos. Pueden ser el 1 y el 2. Y vamos a ver la temperatura. Aquí me dice que la temperatura. Me dice cuál es el uno. Ah, sí, este aquí dice uno. O sea, aquí tenemos la velocidad a la que gira. Si se pudiera mover esto, ¿verdad? Haría que girara más de forma banal. Tiene una velocidad 3, está en velocidad 2, está en velocidad 3. Fíjense cómo se va llenando, cómo fluye, cómo fluye el caudal, cómo fluye aquí están las mediciones del caudal, las bombas, las motobombas que hacen fluir los líquidos que se mezclan allí y el sentido en que va cada uno de ellos, ¿no? Muy bien, este es un ejemplo de interfaz de operarios de SCADA. ¿Cuáles son las prestaciones de SCADA? Un paquete SCADA debe de ofrecer las siguientes prestaciones. Posibilidad de crear panel de alarma, ¿sí? Obvio, que genere una alarma. Pues ahí moviéndose y que no haya ni siquiera un sonido y algo, una luz, un mensaje que le indique a usted, epa, está pasando algo malo en el proceso. Que exigen la presencia, posibilidad para que exigen la presencia del operador para reconocer una parada o situación del alarma con registro de incidencia. Obviamente, ¿no? O sea, él automáticamente guarda las incidencias, ¿verdad? Pero también es importante que haya un
una persona, un operador pendiente de lo que está pasando. Y de esa forma, pues, atender las incidencias de lo que está ocurriendo. Una generación de históricos de la señal de planta, ya que ustedes hay una parte que está dedicada en la arquitectura al almacenamiento de los datos. Esos datos pueden ser volcados para esos procesos sobre una hoja de cálculo. ¿Ok? También tenemos la ejecución de programas que modifican la ley de control o incluso el programa total sobre el autómata bajo ciertas condiciones y la posibilidad de programación numérica que permite realizar cálculos aritméticos de elevada resolución sobre la unidad central de proceso del ordenador o CPU y no sobre la del autómata, que es menos especializado, etcétera, etcétera. Con los SCADA se puede desarrollar aplicaciones basadas en el PC, con captura de datos, análisis de señales, presentaciones en pantalla, envío de resultados de disco a impresora, ¿sí? Además de todas estas acciones, se llevan a cabo mediante un paquete funcional que incluye zonas de programación en un lenguaje de, de alto nivel como el C o el Pascal, o Visual, o aplicaciones de Visual Basic, lo que confiere una potencia muy elevada y una gran versatilidad. ¿Cuáles son los requisitos de una escala? Los requisitos de una escala básicamente es que deben ser sistemas de arquitectura abierta, ¿sí? Que permitan crecer y adaptarse según las necesidades cambiantes de la empresa y que deben comunicarse con toda facilidad de forma transparente al usuario, con el equipo de planta y con el resto de la empresa, tanto en redes locales como en redes de gestión. Deben ser programas sencillos de instalar, obviamente, sin excesivas exigencias de hardware y fácil de utilizar. El único hardware que se puede exigir allí es prácticamente las tarjetas de adquisición de datos. De resto, pues debería ser lo más básico posible, de ser lo más económico para la empresa, que sean fáciles de utilizar, como ya he dicho, y con interfaces amigables de usuarios, que es prácticamente lo mismo de que sean fáciles de utilizar. Los módulos de SCADA o los bloques de software de los módulos de SCADA son la configuración, la interfaz gráfica del operador, el módulo de proceso, la gestión de archivos de datos y la comunicación. Segundo. Ok. En la configuración se permite al usuario definir el entorno de trabajo de su escala, adaptándolo a la aplicación particular que desee desarrollar. Ahí tenemos cómo editar, qué color colocarle al fondo, que vamos a colocar allí, si un tanque, si ese tanque de qué es, de qué clase de fluido, eh, si va a tener un agitador o no, si va a tener una salida, si va a tener un ingreso de líquido por arriba, una salida de líquido por abajo, si va a tener válvulas allí, todo el proceso lo podremos dibujar en el módulo escala de configuración. ¿Será que llegó la luz? ¿Apagó la planta? Ajá. El siguiente módulo de escala es la interfaz gráfica del operador, que proporciona al operador las funciones de control y supervisión de la planta. El proceso se representa mediante sinópticos gráficos, como el que ustedes ven allí en pantalla, y como el que yo les mostré a ustedes hace rato en funcionamiento. El módulo de proceso que ejecuta las acciones de mando preprogramadas, perdón, a partir de los valores actuales de las variables leídas. La programación se realiza mediante bloques de programa en lenguaje de alto nivel, como he dicho anteriormente, el C, el BASIC, etcétera, etcétera. La gestión y archivo de datos, que se encarga del almacenamiento y procesado ordenado de los datos, de forma que otra aplicación de dispositivo
pueda tener acceso a ellos. Muy bien. Comunicaciones. Se encarga de la transferencia de información entre la planta y la arquitectura de hardware que soporta el escala, y entre estas y el resto de los elementos informáticos de gestión. ¿Cuáles son los tipos de software SCADA? Según el tipo de plataforma de software, pueden ser dedicadas y abiertas. Las plataformas dedicadas son aquellas que constituyen en software desarrollado ad hoc para supervisar una máquina en particular o una planta en particular. Está dedicada solamente a una planta o a una máquina en específico. Puede ser desarrollada por el mismo fabricante que también suministra la máquina a supervisar o por una empresa de software sobre la base de las especificaciones proporcionadas por el cliente para llevar a cabo, por ejemplo, la supervisión de una planta. Incluso, si el operador tiene la posibilidad de modificar los parámetros de configuración y las recetas del proceso, este software de supervisión encuentra su principal limitación en la imposibilidad de crecer o de adaptarse a las diferentes condiciones de uso no previstas inicialmente. Está limitado, es cerradito. Mientras que las plataformas abiertas, dice en la anterioridad dedicado, dije que era cerrado, ¿verdad? Las plataformas abiertas, open, consisten en un software que proporciona al usuario un entorno de desarrollo integrado para crear aplicaciones escalables, es decir, poner a disposición las herramientas necesarias para gestionar las funciones típicas de una aplicación escalable, protocolos para comunicarse con el dispositivo de campo, bibliotecas gráficas para crear plantillas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, el software se estructura en dos niveles. Un primer nivel común a todos los usuarios, formado por la plataforma SCADA, y un segundo nivel propio de la máquina o planta a superficie SAR, formado por la aplicación SCADA creada por el usuario. La gran ventaja de la plataforma abierta sobre la plataforma cerrada es que le da al usuario total libertad de expandir y modificar el proyecto. Ahora bien, habíamos visto en la parte anterior, según el tipo de plataforma de software, cómo se clasificaban los escadas. Ahora, ¿cómo se clasifican los escadas según la arquitectura del sistema? Que vamos a tenerlos para supervisor único y para supervisores interconectados. Obviamente, para supervisor único, el sistema consiste en una única PC de supervisión, ¿sí? Eh, un único computador, ¿verdad? Conectado a un dispositivo de campo, servidor, único servidor conectado a un dispositivo de campo. Es el caso más común y que no necesariamente el más simple, ¿ok? Se pueden tener sistemas a escala muy complejos con varias plantas a supervisar que se distribuyen en zonas geográficas distantes entre sí. Así, con la complejidad del sistema se ve afectada por el número de variables a gestionar, desde unas pocas unidades hasta decenas de miles de casos. Las variables de dispositivos de campo conectados, los diferentes protocolos de comunicación. En los casos más sencillos, cuando el sistema SCADA consiste en un único PC conectado a una máquina, normalmente controlado por un único PLC, también podemos hablar de el SCADA HMI, o sea, SCADA hombre-máquina, interfaz hombre-máquina. Y están los supervisores interconectados, o también los servidores interconectados. Son sistemas formados por múltiples PCs o servidores de supervisión conectados entre sí a través de una red local, una LAN, o una red pública, como Internet, y distribuidos en múltiples niveles jerárquicos. El sistema más común se caracteriza por múltiples PC en el mismo nivel jerárquico conectado a una PC central. Los PC de segundo nivel difieren en función de características geográficas.
Cada PC pertenece a una zona geográfica diferente o funcionales y cada PC gestiona una función particular. El PC central hace que toda la información esté disponible desde una sola ubicación. Ahora también hay otros tipos de software escala según los requisitos en tiempo real. Hay requisitos particulares y hay requisitos estrictos. Perdón, hay sin requisitos particulares y hay requisitos estrictos. ¿Ok? Un sistema escala clásico sin requisitos particulares en tiempo real es aquel en el que la función principal es adquirir información del proceso con el fin de proporcionar una vista resumida del estado, informar rápidamente la ocurrencia de alarmas, registrar toda la información y generar informes para los gerentes de producción o carga. El envío de datos a los dispositivos de campo suele limitarse a la configuración del sistema o al envío de recetas de procesamiento, incluso cuando el software SCADA realiza funciones de control de procesos y es aceptable que pueda ocurrir retrasos de más de un segundo. Según los requisitos del tiempo real, también tenemos los sistemas SCADA caracterizados por estricto requisito en tiempo real. Por lo general, se trata de sistemas formados por varios microcontroladores conectados entre sí, no son ni siquiera PCs, y al PC supervisor a través de una red local con sistemas operativos deterministas capaces de garantizar tiempos de respuesta del orden de milésimas de segundo. En estos casos hablamos más propiamente de los sistemas DSS, mucho más costosos tanto en términos del gasto, la inversión que hay que realizar, como del desarrollo y de los costos operativos, cuyo uso se justifica solo en el caso de las grandes plantas que requieren un rendimiento excepcional en términos de confiabilidad y seguridad. Ahora vamos a hablar brevemente, a dar brevemente una introducción a LabVIEW. ¿Qué es LabVIEW? LabVIEW es un entorno de programación gráfica que proporciona aceleradores de productividad únicos para el desarrollo de sistemas de pruebas, como un enfoque intuitivo para la programación, conectividad con cualquier instrumento e interfaces de usuarios completamente integradas. Fue creado por National Instruments en el año 1976 y salió al mercado por primera vez en 1986 para una Mac. Obviamente, en aquel entonces no existía Windows, o ya estaba por existir, estaba existiendo en paralelo, pero la Mac era la que tenía una interfaz totalmente gráfica para ese momento. Los sistemas operativos no eran tan gráficos. El DOS, por ejemplo, absolutamente no tenía nada de gráfico, mientras que la Mac sí. Entonces, mientras que Apple de Mac sí era gráfico. Y por eso, la View va a aparecer por primera vez dentro de una Mac. De hecho, ustedes ven la distribución de las cosas muy parecida a la interfaz de Apple. Actualmente tiene versiones disponibles, ¿verdad? Para plataformas como Windows, obviamente Unix, la Mac, puede faltar, y para GNU Linux, claro. ¿Cuáles son los beneficios de usar la Vue? Bueno, primero que usted programa como usted piensa con programación gráfica intuitiva. Ahí no va a escribir código, ¿verdad? Va a conectarse a cualquier hardware con incomparables soportes de hardware. De hecho, hay muchos hardware que están hechos con la Vue. Va a recopilar y visualizar datos rápidamente y va a operar con otras herramientas de software. Ahora bien, los programas en la Vue son instrumentos virtuales. Instrumentos virtuales, ¿verdad? ¿Qué son? Los programas en la Vue. También se le dice BIS, lo que da una idea de su uso origen, que es el control de instrumentos. Claro, la ejecución del programa no es secuencial, no, en este caso no. La ejecución se determina por la estructura gráfica de un diagrama de bloques, en los cuales el programador, ni siquiera es un diagrama de flujo, ¿no?
diagrama de bloques, en los cuales el programador conecta las distintas funciones, es decir, los nodos, mediante alambres. Por estos alambres viajan las variables y cada nodo, perdón, se ejecuta cuando todas sus entradas estén disponibles. Ya van a ver ahí. Como se ha dicho, ¿verdad? Eh, la Vue es una herramienta gráfica de programación. Esto significa que los programas no se escriben, sino que se dibujan, pero no igual que lo que vimos en robótica, ¿sí? Con la programación por bloques de Arduino, ni tampoco la programación que vimos en las aplicaciones móviles, que también es por bloques, ¿ok? Estamos hablando de otro tipo de forma de dibujar para programar. Eso va a facilitar su comprensión y al tener ya prediseñado una gran cantidad de bloques, muchísimos bloques, se le facilita al usuario la creación del proyecto. Con lo cual, en vez de estar una gran cantidad de tiempo, en vez de perder, perdón, una gran cantidad de tiempo programando un dispositivo bloque, se le permite invertir menos tiempo y dedicarse un poco más a la interfaz gráfica y a la interacción con el usuario final. ¿Ya? La versión de café con azúcar o sin azúcar. Sin azúcar, gracias. Cada instrumento virtual consta de dos partes diferenciadas. Ayer ya había hablado, había mencionado que un panel de control y había dado un diagrama de bloques. Y eso es. ¿Ok? El panel frontal, ¿verdad? Es esto que está aquí arriba, que es una interfaz con el usuario y la utilizamos para interactuar, por supuesto, con el operador cuando el programa se está ejecutando. Los usuarios podrán observar los datos del programa actualizados en tiempo real. En esta interfaz se definen los controles. Usamos como entradas, pueden ser botones, marcadores e indicadores. Y los usamos como salidas que pueden ser gráficas. Gracias. Bueno. En cuanto a los diagramas del bloque, es el programa propiamente dicho, donde se define que esto que está aquí, se dice que ni siquiera, usted no, ahí no hay ningún inicio ni ningún final, ¿sí? Nuevamente él toma los datos que usted coloca aquí arriba, ya, perdón, que usted coloca aquí arriba, los datos que usted coloca aquí arriba serían estas entradas que están aquí, ¿verdad? Los datos que usted fije, estas entradas, ¿verdad? Ahí, normalmente las salidas se ubican aquí afuera para que usted las vea, se den estados. ¿Ok? Bueno, es el programa propiamente dicho donde se define su funcionalidad. Aquí se colocan iconos que realizan una determinada función y se interconectan. El código de control del programa suele haber en el código de control del programa, suele haber una tercera parte, icono conector, que son los medios utilizados para conectar un instrumento virtual con otros instrumentos virtuales. Ahí pueden haber otros instrumentos virtuales. Para ver si hay allí en ese ejemplo hay alguno. No, no lo hay, pero en el otro sí. En el otro ejemplito que vamos a mostrar, sí. Aquí tenemos otro ejemplo del panel frontal. Cuando uno trabaja con panel frontal, está en el modo de edición, se va a conseguir con la barra de herramientas propia del panel frontal. Con este se hace correr, con este se hace que lo haga paso a paso, con este se detiene, ¿sí? Y ahí, por supuesto, están las herramientas que uno necesita para poder. Entonces hay cositas como un control booleano, para aprender a parar. Están este tipo de gráficos de forma de onda. Hay otras leyendas gráficas para mostrar, qué sé yo, el tiempo, el grado, etcétera, etcétera. Vaya a salir tipo de salida, ¿verdad? Leyendas de escala, leyendas de gráfico. Hay gran variedad de cosas para poder, todas ellas existen. Tú lo único que tienes que hacer es agarrarla y colocarla sobre el panel y con eso pues usted le da forma a su instrumento virtual. Le da forma a su instrumento virtual. Ajá, el otro elemento, como ya hemos dicho, el diagrama de bloques, aquí tenemos, aquí sí hay instrumentos virtuales externos, otros instrumentos virtuales, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, esto es un instrumento virtual, que dice allí sub instrumento virtual, y este sería el instrumento virtual dentro del otro instrumento virtual. Aquí tenemos algo sobre el tiempo, ¿sí? Esto es una estructura loop, el lazo. Aquí tenemos el tiempo para que cambie el valor de i, el terminal control booleano, un cableado de datos, aquí la terminal gráfica sería esta, una función para dividir, así se hacen las operaciones, suma, resta,
tienen estos cuadritos, ¿verdad? Estos buses que son para anotar los datos y por supuesto, cuando esté trabajando en la parte del diagrama de bloques, le va a salir unas barras de herramientas propias para el diagrama de bloques. Las paletas de control y funciones se utilizan, obviamente, para construir el panel frontal del diagrama de bloques. Aquí tenemos el diagrama frontal, aquí tienen los botones, los LEDs, los indicadores numéricos, los controles numéricos, los cuadritos de texto, los cuadritos de control, los gráficos, otra serie de controladores y otra serie de controles. Usuarios, perdón, los controles de usuario y todos otros controladores, ¿ok? Aquí están en cuanto al diagrama de bloques, son las funciones. Tenemos las entradas, los lazos de control, los análisis, las operaciones aritméticas, las salidas, la manipulación de señales y, por supuesto, las librerías, las bibliotecas creadas por el usuario. Library es biblioteca, ¿no? Creadas por el usuario y el resto y todas las funciones, si queremos ver. Muy bien. Bueno, con esto pues damos por concluida. ¿Se colgó? No, sí, esta es. Con esto damos por concluida esta tercera, la actividad síncrona del módulo 3 de automatización. Cualquier duda o cualquier inquietud, estoy disponible a través de la mensajería privada o de los foros de dudas que aparecen en el aula virtual. Éxitos a todos en la elaboración de la actividad final que corresponde a un informe sobre lo que ustedes investigaron acerca de de lo que hemos estado hablando, el sistema de escala y de la vida. Las instrucciones estarán muy pronto en el aula virtual y espero pues, que salgan. Chao pues.